escríbanme desde dónde me hablan. Hello. Hello, hello, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Déjame bajo esto. Excelente, ¿Cómo pues estamos? muriéndome de ansias y con muchísimas ganas de platicar otra vez contigo, que ya sabes que disfruto. Ay, te, ¿Cómo es? Sí, te extrañé. igualmente, corazón. Pues bienvenida, ya sabes que acá es tu casa. Y pues nada, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás? Pues es inicio de mes, imagínate, tenemos un montón de chamba, pero por lo general siempre los cierres de mes solamente son intensos en trabajo, son intensos en energía. Uy, ¿Cómo pues te mira, trata la el fin verdad, de mes? con el Mercurio retrógrado de inicio del mes pasado, estuve sí con una energía súper baja, pero ahorita ya también muy renovado, como que siento que junio viene con mucha fuerza, y sí me he dado cuenta con amistades, con algunas de las personas que me escriben y todo, como que ha habido un poquito de caos. ¿A qué crees que se deba eso? Es que por lo general cuando nosotros estamos ascendiendo tan rápido, cuando se están abriendo tantas puertas y estamos cambiando muy rápido y nos estamos transformando no solamente en lo externo, sino obviamente la chamba es interna, siempre estamos en un puente. Entonces cuando estamos entre una realidad y otra, el caos está intenso y la mente se confunde porque dice, ¿quién soy yo? ¿Soy mi mejor versión o soy la parte de mí con la que ya me había identificado, que es mi ego, ¿no? Es mi identidad, mi yo del pasado? Y es justo esta parte la que se tiene que morir, pero para que se muera tenemos que dominar un poco la no reacción para no fortalecer el programa mental, la identidad del yo, del ego, y dejar un poco las manos arriba y decir, bueno, que el universo se encargue de acomodar las cosas mientras yo arraigo un poco mi nueva identidad y veo cómo Como se que están volver acomodando. a conectar con uno mismo a día de hoy, ¿no? Por tema de que sí vamos cambiando. Dijiste hace unos días, porque como ya sabrás, me encanta meterme a tus lives, siempre ando ahí de metiche. Son muy enriquecedores, la Gracias. verdad, y a mí me encanta cómo platicas tú, porque son temas bien profundos y lo das como muy desglosado y muy digerible, y eso pues siempre se agradece. Te quería comentar, dijiste una frase que me encantó y que creo que uno de tus videos le pusiste así, de, tú me corregirás si lo dije mal, pero como de si tu personalidad embona tu alma. Sí, sí, este de hecho fue un podcast que sacamos en Caída en Estrella hace poquito, y en ese episodio hablé sobre moldear tu personalidad, pero para que favorezca y trabaje a favor de tu alma, de tu esencia, del universo, porque por lo general las personas tienen la misma personalidad desde que son chiquitos hasta ahora, ¿no? Y creen que esos son y se rigen por el yo soy tal cosa, ¿no? Y cuando estamos súper presentes nos damos cuenta que podemos ser cualquier cosa y deberíamos estar a favor de únicamente la mente del universo que trabaja y fluye a través de nosotros y emana a través de nosotros, y poder ser flexibles y decir, ok, a lo mejor el universo requiere muy diferente a la versión que yo era hace 5 años, incluso hace un mes, pero se requiere muchísima valentía como para dejar morir esa identidad pasada con la que ya te identificabas y empezar a ser flexible y decir, ok, a lo mejor soy una mejor versión, a lo mejor soy algo completamente nuevo y voy a empezar a descubrirme en mi Sí, fíjate, y ahorita que lo comentas, se me vienen a la mente como que varios ejemplos, porque lo estabas tú platicando como, pues de una manera, ¿no? También de estar viviendo tu hoy, tu ahora, y de empezar a conectar como con los deseos que quieres, de decir, oye, ¿sabes qué? Me quiero empezar a vestir diferente, o mi yo de ahora conecta con un look renovado, con más luz, etcétera, con lo que sea, pero también permitírnoslo, porque es verdad lo que dices, o sea, estamos a veces también tan arraigados a las etiquetas que ya tenemos de toda la vida, ¿no? De nuestra personalidad, o decir, yo soy así, o yo nunca esto, yo nunca lo otro, que de repente ni siquiera es lo que queremos, nada más estamos siéndole fiel a esa idea que pensamos que somos nosotros mismos y que a lo mejor sí lo somos, pero también sí lo fuimos. Entonces, es como decir, bueno, ¿qué tanto soy ese ahora? Porque si no nos permitimos como que el reconecte, si lo quieres ver así como que a cada inicio de mes, como que siento que no vaciamos las ideas y no le damos orden a la mente. Entonces, como que, bueno, siento que de repente estamos ya otra vez corriendo en círculos, porque nosotros que tratamos con gente, que estamos viendo evolución de las personas, ¿no? De repente dices, oye, ¿sabes qué? Esta persona le echó un chorro de ganas, o sea, o de repente cuando empiezas en la sanación que se vuelve un poco adictivo,
¿no? Pero también llega un punto en donde se te olvida o viene otro tema en tu vida que te vuelve a poner en el punto de inicio, ¿no? Y decir, madres, o sea, ¿cómo vuelvo a recuperar la vibración que tenía, la energía, las ganas de salir adelante, etcétera? Porque de repente vienen estas nubes grises, ¿no? Que nos vuelven a confundir, porque yo creo que son las pruebas, ¿no? 100%. Son ciclos súper importantes donde casi proyectamos un reto donde vemos si somos ya lo suficientemente fuertes o si verdaderamente hemos cambiado y nos hemos moldeado a una personalidad que va a favorecer esa prueba. Porque por lo general cuando nosotros repetimos un patrón que nos hace sentir súper down o que nos hace, o nos asusta o nos dice, no inventes, nunca voy a salir de este patrón o nunca, no sé, voy a generar los ingresos que quisiera o nunca me voy a ver como siempre he querido o lo que sea que tengamos en la mente, cuando viene el reto o proyectamos el reto, se requiere de ti que acciones un poquito diferente. Y esa es la dificultad y por eso las personas repiten los ciclos una y otra vez, porque no están dispuestos a cambiar. El universo les pide, oye, te pido que a lo mejor empieces a hablar de esta manera, empiezas a vestirte de esta manera. Y las personas dicen, ¿cómo puede el universo pedirme eso si es súper mundano, si es muy banal? O sea, no tiene nada que ver con la espiritualidad, no tiene nada que ver con el universo. Pero todo en este planeta, en el colectivo humano, tiene una conexión, tiene un plan, tiene un propósito. Y cuando tú conectas con tu corazón y con tu esencia, puedes ver el propósito, puedes escucharlo y puedes ir a la par. Pero cuando nos resistimos y vamos en contra de ese propósito porque creemos que no puede ser así o es muy fácil para ser verdad o etcétera, que esa es la mente que se interfiere con el propósito que está sucediendo en este momento y le hacemos caso a la mente, entonces regresamos a un patrón pasado y empezamos a accionar desde lo que creemos que deberíamos ser, no desde lo que se requiere de nosotros en este momento y ahí está el truco y ahí Sí, está la total, práctica. sí, sí es una práctica, o sea, es un mindset y es verdad, o sea, cuando ya le empezamos a meter la mente a la ecuación, lo más probable es que nos despejemos de la verdadera intención, porque la intención nunca la vamos a entender hasta que se termine el problema. ¿Sí me entiendes? Te quedas con el aprendizaje, que realmente ese es Exacto. el oro, ¿no? El qué pasó después de la Uh-huh. prueba. El tema es como cuando ya la mente viene, pues son los programas inconscientes de te van a hacer daño, alertas rojas, o son como instintos de supervivencia, le llamo yo, pero que a lo que iba yo con eso también es como es bien importante conocer tus propios instintos de supervivencia. Si me entiendes, por ejemplo, si eres un poco evitativo en los problemas, pues bueno, no es que cambies eso si a lo mejor así eres tú, pero el tema es, bueno, me doy mi tiempo en los problemas. ¿Por qué? Porque mi personalidad lo requiere. ¿Sabes? O realmente este tema de mi Exacto. personalidad es algo que me afecta, ya me quedé sin amigos, sin novios, sin familia por no accionar, bueno, pues entonces ahí sí vemos que ocupas un cambio, ¿verdad? Pero no todo se necesita cambiar, o sea, Uh-huh, con que uh-huh. lo observes, eso ya te da la llave para ahora sí razonar desde un punto en, ok, ¿cómo acciono y cómo reacciono, no? Exacto, dijiste algo súper importante. De hecho, la mayoría de las personas creo que saben exactamente lo que tienen que hacer. O sea, en el momento en el que viene la ola o se está repitiendo el ciclo, el patrón de sufrimiento, de miedo, de ataque, saben exactamente cómo deberían reaccionar para que ese patrón ya no esté o se disminuya, pero no lo hacen porque es como si su identidad pasada quisiera realmente sobrevivir y tienen tanto orgullo y no quieren matar su vieja identidad que dicen, no, o sea, yo no voy a ceder, yo no voy a hacer eso que se requiere de mí, yo no voy a observar, yo no voy a ser sumisa o sumiso, yo no voy a pedir perdón. Y entonces, ¿qué pasa? Que la ola se vuelve cada vez más grande y después se dan cuenta, después de que pasó la ola, de que si solamente hubiera hecho Claro. esto, las cosas hubieran sido diferentes y entonces otra vez repiten el patrón y ahí está como Sí, la porque también, reprogramación, y ¿no? lo creo que todo el mundo lo hemos vivido en un punto, o sea, como que qué feo saber que estuvo en tus manos llevar esa situación, que si ya lo estás pensando es porque lo extrañaste en algún punto y que no lo hiciste por, al final de cuentas, por no atreverte, por como le quieres llamar, ¿sabes? Qué interesante está todo esto. Altai, ¿cómo nos damos cuenta o tú qué indicativos ves, o sea, en este tema? O sea, o tú cómo aconsejas a las personas. Miren, lo primero para empezar a analizarse, a conectar con esta parte de ustedes es, o cómo lo dices. Bueno, lo primero que les recomendaría es observar y generar espacio. En el momento en el que algo está sucediendo que ya te está asustando, o que ya está muy fuerte, o que te da miedo, o que te causa incomodidad, o no te gusta en tu vida,
lo primero que yo hago es observar y entonces creamos espacio entre lo que me sucede y lo que estoy proyectando y el observador. Y entonces, aunque yo no sepa por qué me está sucediendo o por qué lo estoy proyectando o realmente por qué está en mi vida, si solamente lo observo y me siento y empiezo a sentir, ok, qué emociones estoy sintiendo en mi cuerpo, qué pensamientos estoy generando que están proyectando este suceso o este evento. En el momento en el que empezamos a tomar conciencia, se crea un espacio donde el universo entra y empieza como a modificar el programa, el problema, y empezamos a proyectar ahora no solamente el problema, ahora proyectamos la solución y el propósito de la esencia y del corazón. Y cuando nosotros nos enfocamos en la solución, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer para que se proyecte cada vez más la puerta, el camino original que le llamo. Y entonces empieza a abrir cada vez más y cada vez más y se vuelve muy evidente. Pero entonces la práctica sería darte la oportunidad y el espacio de observar lo que te causa incomodidad y permitir también que el universo te muestre cuál es el propósito ahí y qué se requiere de ti sin que tú tengas que hacer mucho. Porque realmente las personas me dicen, ay, pues es que no creo que sea tan fácil como observar y ya, ¿no? Pero no se han dado cuenta que la observación es una de las chambas más difíciles que tiene el humano. De hecho, hay una frase increíble en la serie de La Corona que donde le dicen a la reina, tu chamba es no hacer nada. Y esa es una de las chambas más difíciles que tiene un humano, porque la no reacción ante los sucesos que se llevan a cabo a tu alrededor requieren muchísima fuerza de voluntad, requiere ir en contra de todo el colectivo, de tus programas mentales, de tu ego, Sí, y ¿no? El ahí está la estar chamba. en tu papel, literal, porque exacto. Oye, Exactamente. Altai, decías también este tema como de observarnos y yo también como, yo siempre, yo lo digo como que salte del personaje. O sea, como que cuenta la historia como si se lo estuvieras contando a un amigo, como si tú fueras tu amigo. A ver, mira, me dijeron esto, yo reaccioné de esta manera, se hizo este problema, esto, lo otro, y dices tú, ahí a los requisitos se va a ver la luz. Es un camino, obviamente, Ujú. pero ya mínimo tu consciente, que es lo que siempre queremos bajar todo al consciente, ¿verdad? Ya es cuando mínimo el consciente sabe que hay una salida. Tú sabes si la tomas o no. ¿Sí me entiendes? Pero hay esperanza, o sea, Exactamente. hay Lo una importa, salida. Tú sí. dices, no, pues a lo mejor me chingué, no, no me atreví, no di acción, pero sí sé que la oportunidad se me fue, no la tomé. Y haz de cuenta, reconocer eso y el verlo es sanador. Exactamente. Y algo importante que decirle a las personas para que no se desmotiven es que el camino original, o sea, la línea de tiempo donde siempre está emanando el propósito, donde está tu verdadera identidad, siempre está presente, pero nosotros nos desviamos del camino cuando elegimos no hacer lo que sabemos que se requiere de nosotros. Entonces siempre podemos, ok, a lo mejor no lo hice, pero siempre puedo regresar mi atención a la observación y volver a alinearme, y volver a alinearme, y volver a alinearme, porque las oportunidades en ese camino siempre están, no va a desaparecer de ti, pero tú tienes que elegir hacerte Claro, y consciente siempre de y ese cuando camino. obviamente venga de un lugar sano, ¿verdad? Porque hay a veces también, cuando no lo tenemos como que muy bien entendido, por eso chicos, sigan todos al TAI, de repente puedes caer en el truco de la mente de empezarte y tú también inventar salidas. ¿Sí me entiendes? Que a veces no son, o terminan siendo no salidas, sino callejones sin salida, mejor dicho, ¿no? Ujú, 100%. Sí, sí, sí. Es que cuando nosotros queremos controlar la realidad o empezamos a sentir miedo y empezamos a accionar oportunidades que realmente no son oportunidades, solamente son salidas que empezamos a accionar desde la desesperación, llegamos a bucles o ciclos que nos hacen cada vez más daño y más daño. Entonces, el secreto siempre va a ser, uno, observar el miedo y darme cuenta de que, ok, a lo mejor no sé qué me está pasando, no sé qué es lo que debo de hacer, no sé por qué estoy proyectando el problema, pero saber que si yo suelto el control y observo lo que me está sucediendo, va a emanar la solución enfrente de mí. Porque otra vez, la observación no es un trabajo muy sencillo para el ego. Es una chamba fuerte e intensa, pero si la haces, de verdad vas a empezar a proyectar soluciones y van a venir a ti las soluciones, las respuestas, las personas. El camino simplemente va a aparecer porque Sí, y siempre lo estuvo dijiste, las ahí. respuestas, porque justo era como que, porque me estaba ocurriendo por acá, y cómo nos observamos. O sea, es el observarte es permitirte hacerte las preguntas correctas. ¿Por qué?
porque justo también lo vi hace unos días, que estaban dando una como reflexión y decían esta parte donde si tienes mucho tiempo poniendo lo mejor de ti, haciendo tu tarea, viendo nuestros videos, lo que sea, enfocado en eso, ¿no? En querer ver una salida, en querer ver una luz, una respuesta, lo que sea, también de pronto, si al tiempo no se ven resultados, la pregunta es, ¿lo estaré pidiendo de la manera correcta? O sea, ¿o realmente estoy pidiendo algo que corresponda? Porque a lo mejor el universo sí me está escuchando y estoy pidiendo algo que no corresponde, o sea, algo que no es para mi más alto bien, pues no te lo van a dar. Entonces, caemos en un bucle, no nos movemos y la mente va a pensar que la vida es de lo peor, que Dios no te quiere, que hay frustración, que la vida no es buena, porque no nos damos cuenta de lo que pasa realmente detrás. O sea, la realidad, nada más vivimos que las cosas no nos salen como queremos y a lo mejor hasta en depresión estás, ¿sabes? Pero detrás de eso me llamó mucho la atención porque, o sea, bueno, yo soy un poco aferrado, un poco. Y eso también a veces no permite que cambies la pregunta, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eso como que me vino a abrir mucho los ojos de, oye, sí es cierto, o sea, el universo es multiplicador y cuando uno anda haciendo la tarea y cuando andas actuando bien y hay congruencia, las cosas generalmente sí vienen rápido o a su tiempo, no sientes desesperación. El tema como que me lo quedo y lo comparto de decir, sí es cierto, o sea, a lo mejor lo necesito pedir desde otra perspectiva o desde otra manera, ¿no? Claro. Mira, cuando estamos presentes, o sea, verdaderamente presentes, estamos observando que la mente está hablando sola. Entonces, cuando ya logramos observar eso, nos damos cuenta que los pensamientos que están adentro de nuestra cabeza no somos nosotros. Simplemente son programas que están activos en piloto automático, que nosotros le hemos dado fuerza a través de nuestra atención constante y accionando esos pensamientos, que esos pensamientos ya empezaron a cobrar vida casi, ¿no? Y se creen separados de ti y empiezan a prenderse en tu cerebro y creen que eres tú y te dicen, tú eres yo. Y entonces, cuando los observas, te das cuenta que es energía activada en piloto automático y cuando ya no los accionas, cuando el pensamiento te dice, oye, córrele, apúrate, tienes que tener prisa porque tienes muchas cosas que hacer y bla, 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 y te empiezas a llenar de estrés y lo observas y dices, no, realmente no tengo que hacerte caso porque no tienes razón, porque en este momento todo está bien, porque en este momento nada malo está sucediendo, porque en este momento está la presencia, está la observación, está el universo, y porque si yo realmente necesito algo, en este momento ya lo tendría. Entonces, cuando empezamos a reprogramar esos pensamientos que están ya muy intensos y los empezamos a observar, Sí, se empiezan a ahí debilitar, se... empiezan a morir. Y entonces tu identidad, exacto, y entonces tu identidad pasada se muere y empezamos a emanar desde el momento presente la voluntad del universo. Entonces, realmente lo que deseamos no viene de la mente, nuestros deseos no vienen de la mente, lo que queremos proyectar no viene de la mente, viene de una emanación del corazón que empezamos a decodificar con la mente. Y entonces empezamos a saber, eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que se requiere de mí. Y empezamos a caminar por un camino muy fluido, muy pacífico, muy ameno, porque la mente ya no está interponiendo y proyectando sus ilusiones, porque entonces hemos dominado el arte de observar Sí, qué el interesante programa. está eso y qué profundo. Eso es justamente lo que tú haces en tus consultorías, ¿verdad, Alta? Y en tu suscripción también, ¿no? Como Ujú. que ver esto En las paso a paso, ¿no? llamadas, sí. Exacto. Cuando tengo una llamada con alguien, siempre empiezan como platicándome su problema o su resistencia y lo que hacemos es espejear la energía. Entonces, cuando conecto a una persona con el universo, que es, realmente lo conecto con una dimensión que está arriba de su cabeza, hacemos una conexión al centro de la Tierra, nos expandimos en el momento presente, la persona empieza a observar con espacio y con distancia que ese problema realmente ni siquiera existe. Y cuando ese breakthrough sucede, el programa se muere, su identidad pasada se muere y entonces, boom, automáticamente surge el propósito y empieza la Sí, o sea, se revelación hacen y cambios en la el pasado, conciencia. haz de cuenta, que alteran el presente. Exacto, exacto, ¿Crees que sí 100%. realmente es muy importante, por ejemplo, en el tema de los bloqueos o en el tema de los patrones y todo esto? ¿Crees que realmente sea necesario para todos estar haciendo esas prácticas de ir al pasado a sanar? ¿O crees que también se puede hacer desde un punto desde ahorita? ¿Sí me entiendes? Sin el clavado a toda esa historia que casi siempre son bien dramáticas. O sea, a veces yo siento que eso a veces no todo el mundo está preparado para revivir el dolor o darse cuenta que siempre ha estado vivo ese dolor. Es muy doloroso saber eso, mejor dicho, Claro, ¿verdad? sí,
Te seguí perfecto, pero yo siento que son estados de conciencia. Primero, las personas se sumergen a la espiritualidad indagando en sus problemas, indagando en su pasado, indagando en sus patrones, observando sus relaciones. Cuando la persona ya ha profundizado lo suficiente, y por profundizar me refiero, ya ha sentido la unidad, ya ha sentido la presencia, ya ha conectado con el universo, ya tiene una conexión con la unidad, la persona se da cuenta que lo único que se requiere en este momento es estar presente, que en la presencia existe todas las herramientas, todas las posibilidades y que en este momento, si se requiere ir al pasado, lo vas a saber. Este momento te va a llevar a un estado de conciencia donde una parte de tu Ujú. pasado, porque el pasado sucede en este momento, va a quedar sanado. Pero realmente no es que tengamos que ir a ningún lado, tengamos que utilizar una herramienta o tengamos que ir a terapia. Cuando realmente estamos observando y presentes, este momento te dice qué se requiere para ti, este paso y el siguiente y el Sí, siguiente y el te siguiente. seguí también súper bien, pero yo también siempre recomiendo, chicos, aviéntense a investigar, porque hace cuenta que a lo mejor ahorita nos siguen, lo escuchan, se pueden estar identificando, pero el tema es que cuando lo hacemos a la intemperie, ¿sí me entiendes? A veces sin saber, no llegamos a nada. Entonces, yo sí aconsejo una buena sesión de coaching, un acompañamiento o algo que sí te dirija, porque se hace más sencillo el camino, o sea, con alguien que tenga experiencia, que te sepa guiar y que estén encaminados a este punto de evolución, ¿no? Qué bueno que mencionas esto, porque yo cuando empecé con este proceso, yo me volví crazy. Neta, mi cerebro se deschavetó, me desconecté de las redes, estuve en un estado como en el infierno, literal estuve en el infierno, entre la tierra y otras dimensiones, yo no sabía qué estaba pasando. Necesitas guía, necesitas un mentor, necesitas alguien que sepa lo que está diciendo, que ya haya tenido un recorrido y que cuando estés en un estado de pánico o ansiedad y no sepas muy bien cómo dominar ese estado, que haya alguien que te pueda escuchar y que te pueda guiar sin que puedas tomar acciones Claro. que vayan a realmente ponerte en Sí, que peligro, jueguen porque en contra existe. de ti. Sí, 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 100%. Y de hecho, esa es exactamente la razón por la que hicimos la suscripción, porque sabíamos en el momento en el que tú compartes esto con las personas resuenan desde el alma, pero también empiezan a darse cuenta que su experiencia empieza a remover muchísimo caos y confusión porque lo que han proyectado han sido programas y han sido ego. Y en ese puente y en ese proceso se requiere un coaching semana a semana donde las personas tengan Claro, y arraigo y se también sientan en yo paz. siempre digo, información es poder, el saber de dónde viene esto, porque no te sirve de nada decirte, oye, traes aquí un patrón repetido de tu mamá sobre la infidelidad, si realmente no sabes, ok, ¿y eso de dónde viene? O eso por qué se da, o eso por qué, o sea, sí me explico, porque ok, tú vas a decir, ok, sí, puedo ver el patrón de mi mamá o me pasó lo mismo que mi papá, pero bueno, ¿qué más hay allá? O sea, no nada más es saber eso, o sea, el tema porque luego nos preguntan, ¿y cómo se sana? Ya tengo la información, pero sigo lo mismo. Pues es que es Ujú. poniéndose en práctica. Entonces, el momento que nos damos información, tenemos más poder. Y eso justamente es lo que decía ahorita Altai, como dar espacio para poder ver con más certeza, claridad y con información, ¿no? Exacto. Y lo más importante, yo te diría, es no pierdas la conexión. Encuentra una manera de llevar conciencia a la conexión que tienes a este momento. Encuentra un ancla, porque por más miedo, ansiedad, estrés, confusión que tengas en la cabeza, si tú recuerdas tu ancla y tu conexión que tienes con el momento presente, con el universo, eso ya en sí, mover tu atención del programa al momento presente va a crear espacio y va a crear conciencia y te va a ayudar muchísimo en proyectar una solución en lugar de Sí, o que accionar pase desde el algo, caos. o que den estos giros inesperados, ¿no? De 180 grados en la vida de las personas, en nuestras vidas, de decir, wow, fíjate, justo cuando me atreví a cerrar un ciclo, justo cuando solté una situación, a lo mejor se me abrieron otras puertas en otras áreas, pero generalmente, por no decir siempre, pasa así. Qué interesante y qué bonito está Exacto. toda esta situación. Me gusta un chorro. Oye, Altai, ¿cómo empiezas tú con todo esto en lo que es tus programas? O sea, ¿cómo lo llevas? Y qué interesante lo que dijiste ahorita, que también tú en un punto reconoces que necesitabas guía, siendo tú alguien que es guía, ¿sí me entiendes? O sea, de repente uno también se pierde, ¿no? Claro, mira,
antes de desconectarme, yo ya compartía información en las redes, pero esa información no era tan profunda. Llegaba hasta donde llegaba mi nivel de conciencia. Y me dio muchísimo gusto compartirlo y asistir y servir a las personas que serví en ese momento. Pero después sucedió algo como fuerte en mi vida que me hizo empezar a cuestionarme cosas a una profundidad a donde nunca había llegado. Y ese cuestionamiento empezó como a friquearme un poco porque yo me tomo lo que hago muy en serio y yo sé que tenemos una plataforma y que comunicamos información que es importante para las personas, que los lleva a profundidades donde van a observar cosas en su mente que no habían observado antes y eso es una gran responsabilidad para todos los otros que hacemos esto, ¿no? Y entonces dije, ok, si yo no estoy clara en mi mente, yo no puedo estar guiando a las personas. Entonces me voy a desconectar de las redes, voy a ver qué onda con mi vida y qué está pasando y después vemos qué pasa. Entonces me despedí, pero en ese proceso en el que yo estuve completamente sola, me parece que fueron 2 años, estuve observando cosas que antes no era consciente, estuve observando líneas de tiempo y mi mente subía y bajaba, yo decía, ¿qué es esto? Y empecé a conectar con el universo de otra manera. Y entonces, para mí, ese espacio fue un entrenamiento antes de volver a regresar. Literal, me dieron pautas, me dijeron, mira, esto es 1, paso 2, paso 3, paso 4. Una vez que lo domines, porque fue un entrenamiento en sí muy rápido, 2 años no es nada, un entrenamiento muy rápido, muy intenso en un muy corto periodo de tiempo. Y después regresé a las redes y empecé a compartirlo, pero al Miedo. principio me acuerdo perfecto que me daba miedo. Decía en mi mente, ¿cómo voy a compartirle esto a las personas? Está muy profundo y va en contra de lo que muchas personas en el espiritual han dicho y es algo muy nuevo. Y bueno, empezamos a compartirlo de las líneas de tiempo, a conectar con el doble cuántico de una manera diferente, con el yo superior, con el universo, y las personas empezaron a reaccionar muy bien, pero también empecé a notar que como era algo muy nuevo, empezaron a tener miedo y empezaron a tener mucho cuestionamiento y dije, ok, necesitamos una suscripción. Y eso fue algo muy guiado. Y entonces llegó Alexia a mi vida y me dijo, te voy a ayudar a hacer la parte práctica y vamos a crear paso 1, paso 2, paso 3, los talleres, los cursos. Y así fue como se empezó dando todo, pero realmente llegó. Y fue algo que llegó No, total. porque es Y es que necesario. aparte, haz de cuenta que tú lo dices y te imaginé en un chorro de escenarios y ahorita te digo que cómo te veo. Pero, por ejemplo, esto último que dices, claro, o sea, a lo mejor tú ya traes la idea, traes el tema, pero bueno, hay que bajarlo a la 3D. O sea, haz una suscripción, haz una clase, es un paso a paso. O sea, ¿sí me entiendes? Y eso también es un proceso como, no de vacío, pero también de acomodar la idea, ¿no? El decir, bueno, sí es cierto, ya quería yo contar el final y todavía no gatean los muchachos, no sé, ¿verdad? Exacto, Siento que cuando 100%, platicaste ahorita, que de hecho 100%. en el en vivo que tenemos en YouTube y aquí también en Instagram el pasado, creo que sí contaste más a fondo todo ese tema que viviste, pero te imagino como en estas casas de los espejos que están de pronto como en las ferias, ¿no? Y que te metes así como muy de película, te imaginas así como que con muchas altares, ¿no? Y que nunca sabes, no sabes ni cuál es la salida, ni cuál eres tú, ni cuándo te vas a pegar, ¿no? Como un laberinto. Exactamente. Y de hecho, qué chistoso, porque todas las personas que están en las llamadas y todas las personas con las que hacemos en vivos y todas las personas que están en la suscripción realmente son un espejo, son una proyección del nivel en el que tú estás, Sí, sí, tú como persona que compartes información. Entonces, esto que dijiste es bien interesante, porque a lo mejor el universo te da toda la información y ya la tienes descargada en la mente, pero de aquí a que se desdoble en el plano físico lleva años. Y de aquí a que tú veas avances en las personas con las que compartes esta información lleva años. Es un total, proceso y se me de viene a la mente, porque te práctica. acuerdas que yo te había dicho que hay un video tuyo que sí lo tienes, o sea, de los viejitos, que lo explicabas en un pizarrón y decías, Ujú. nosotros estamos aquí y no sé qué, Ah, y sí es cierto, o ya. sea, eso imagínate ahorita poniéndolo en una presentación más chida, con más colores, el poner de que el sistema solar, etcétera, pues claro que es más digerible, ¿sabes? Para las personas, pero a veces el que decodifica la información, como tú lo ves tan claro, para ti da todo el sentido, ¿no? Ujú. Sí, fíjate 100%. que siento que 100%. también eso ha sido parte. Por ejemplo, yo en el tema del tarot, de las cartas, que tú también lo manejas súper bien, que me encantaría ahorita hablar un poquito de eso, o el cómo lo llevas también con esto. Las cartas es como si fuera un portal que nos están dando información, chicos, no de tercera dimensión. Nosotros con las cartas estamos viendo un plano astral, ¿ok? Por eso podemos ver
pasado, futuro, presente o futuros potenciales, porque las cartas no tienen tiempo. O sea, sí, pero no. Si me entiendes, nosotros le damos el orden, pero a mí me están dando la información hoy, ¿sabes? Entonces ya la tirada en sí dice, ah, bueno, esto es Ujú. pasado, esto es futuro, esto es lo otro, pero realmente la información es información del astral y es lo que mucha gente no entiende. Porque dicen, se abren portales, se abren esto. No, no se abre nada. Nada más que te están hablando en otro idioma. ¿Verdad que sí? Ujú. Sí, mira, para mí las cartas son un espejo. En el momento en que las pones en la mesa y empiezas a observar o contemplarlas, empiezas a proyectar una parte de tu subconsciente que está conectada al universo, que está conectada a líneas de tiempo, que está conectada a otras dimensiones, donde a lo mejor tú ya caminaste e hiciste algo que en este momento en el plano físico no has hecho. Entonces aparece registrado en las cartas y cuando lo verbalizamos, la persona se hace consciente de que a lo mejor en una línea de tiempo, digamos, superior, alguien ya hizo algo que funcionó y es como, ah, entonces voy a implementar eso que a lo mejor mi doble hizo en otro plano que funcionó, lo voy a traer, lo voy a arraigar y lo voy a accionar y Sí. ya sé que va a funcionar porque ya lo vi. No sé Me si lo me di a está entender. mostrando. Nada más el tiempo es como, el tema ahora es el tiempo, ¿no? Me encanta. Exacto. ¿Cuánto tiempo tienes tú, Alta, leyendo el tarot? Uf, años. Es que yo tenía una obsesión con el tarot cuando estaba chiquita, pero me lo leía a mí muchísimo y jugaba y agarraba cartas porque yo me daba cuenta de que, wow, puedo ver muchísimas cosas, puedo meterme en dimensiones y puedo caminar por líneas de tiempo. Y para mí era, yo podía quedarme leyendo las cartas horas, todos los días, todos los días, todos los días. Y yo sé que viéndolo desde afuera para una persona es como, pues tienes una obsesión, o sea, como que haz otra cosa, ¿no? Pero era muy sanador para mí y era como muy esclarecedor y aprendí muchísimo y me llené de mucha información. Ahora sigo haciéndolo como antes, ya no tanto porque no tengo el tiempo, pero me encanta más que nada hacerlo para mí. Pero yo sé que si una persona me pide, obviamente Claro, estoy sí, y al servicio. aparte, yo siento que las cartas son muy reveladoras. O sea, fuera del chisme, que también te traen, son muy reveladoras también cuando sabes hacer las preguntas correctas. O cuando también te dejas al mensaje que te quieran dar, ¿no? Porque también Exacto. de pronto pueden ser mensajes muy banales o de pronto también pueden venir cosas muy sanadoras, muy reveladoras. Ujú. Pero bueno, esa es la aventura del tarot. Este, Exacto. Alta, te iba a decir, ok, ya hablamos de todo esto. ¿Cómo ahora, ok, si lo queremos elevar un poquito más, ok, a lo mejor ya entendimos patrones, ya entendimos esto, a lo mejor ya nos hicimos las preguntas correctas. Ahora, si ya más o menos entiendo, ya estoy empezando a abrir conciencia, ¿cómo le puedo hablar a mi doble cuántico y que venga y me eche la mano con esto? Ok. Entendiendo un poquito el doble eres tú. No necesariamente en un plano físico, no necesariamente con un cuerpo, es un estado de conciencia que habita en una línea de tiempo donde accionó algo que te sirve, que te funciona, que es para tu más alto bien. Entonces, cuando nosotros le damos la rienda al universo está conectado a todas las líneas de tiempo, es amor, conciencia, es una red de conciencia. Te puede conectar a un potencial que sabe que es exactamente lo que necesitas. Cuando nosotros levantamos las manos y soltamos el control, entonces conectamos, porque somos literal una antena, podemos conectar a donde sea que llevemos la intención o la atención. Conectamos con una línea de tiempo donde algo ya funcionó. Y cuando hacemos esa conexión, que lo hacemos en las llamadas personales, la persona empieza a descargar la información, empieza a soñarla, empieza a tener ideas, revelaciones, a lo mejor en la regadera, ¿no? Y de repente ya sabe lo que La tiene que hacer. iluminación. ¡Wow! Es como si alguien te apuntara con una linterna. Exacto. Y cuando eso sucede, la persona es muy fácil que lo accione porque se siente muy bien, se siente muy inspirado. Es Oye, como, ya sé lo Alta, que tengo que como hacer. el Y viento de va la y lo Rosa de hace y Guadalupe, después, ¿no? dime. Exacto. Entonces es muy fácil que la persona lo accione y cuando lo hace se da cuenta de que, wow, todo fluyó, todo me fue No era bien, las cosas tan difícil como yo funcionaron otra pensé. vez. Y cuando lo... Exacto. De hecho, es mucho más fácil de lo que creemos cuando soltamos el control. El control es lo que es difícil, Claro, pesado, y que es el lo que control nos cuando duele. queremos que las cosas cambien.
Cuando, Exacto. sí, cuando Cuando sí, que no tenemos aceptas las cosas miedo. como son y que te gustaría que fueran diferentes. Obvio, todo el mundo Exacto. quisiéramos un mundo perfecto, pero Exacto. el tema es, Ujú, bueno, ¿y con lo que tengo, qué hago? ujú, Eso me ayudó también mucho porque siento que esa frase es como también siento que es toda una actitud. Con esto que hago, con esto que hago, con esto que hago, o sea, con la situación que esté pasando, porque desde malas a buenas noticias, o sea, también una mala noticia es, y bueno, con esto que hago, bueno, pues me doy el fin de semana y me voy a quedar en mi casa acostado por el dolor de esta situación, o viceversa, ¿no? También con esto que hago, porque luego de repente te empieza a ir bien, te empiezan a salir las cosas y luego la gente ya se desprende de hacer de estar presente, no sé qué, y ujú. luego vuelven a caer. Sí. Y lo difícil, chicos, no es subir, sino mantenerse, ¿no? Hablando de temas de cuando queremos manifestar y Ujú. proyectar realidades. Entonces yo también de pronto me topo mucho con eso, o sea, ya como cuando no te sientes mal o no piensas que estás mal, también de que, pues, o sea, le bajas la guardia, ¿sí me entiendes? Entonces ahí es un volver a empezar, ¿no? Exacto. Y dijiste una palabra clave, porque mantener la línea, una línea de tiempo que realmente, porque mira, cuando tú empiezas a abrir tu conciencia y a conectar con el universo, con tu yo superior, con el doble cuántico, con quien quieras, empiezas a percibir de una manera diferente diferentes finales. Yo literal he visto mi muerte en diferentes escenarios y me doy cuenta que no son mi línea de tiempo original. ¿Por qué? Porque hay miedo, hay dolor, hay depresión. Entonces el universo te lleva, ok, ya lo observaste, lo hiciste consciente, lo sanaste, lo perdonaste. Ahora te vamos a alinear con la paz, con la felicidad, con la dicha, pero para eso vamos a traer personas a tu vida que van a ayudarte a cambiar tu personalidad, a cambiar tu identidad, para que puedas mantenerte cada vez en más fluidez, en más abundancia, en más presencia, para que esas líneas de tiempo no se manifiesten. Pero hay que sostener y mantener la conciencia y la presencia para respetar a las personas que van entrando, para agradecer las oportunidades que el universo trae a tu vida, sin control y sin creer que tú sabes lo que más te conviene. Porque si metes el programa y los deseos egoicos, vas a Sí, irte por otro a la lado. Y defensiva eso es con lo que no todo. Y el tema queremos. es como, es la importancia Ujú, también, uno, de tenerlo claro, o sea, porque todo esto va a partir desde la razón de ser, o sea, ok, ¿cuál es mi razón de ser mínimo este mes? Oye, ¿sabes qué? Sacar adelante la chamba, arreglar tal situación, esto, lo otro. Cuando tú ya tienes eso claro, ya es más fácil también mantener una actitud, mantener un pensamiento, mantener una práctica o un hábito. ¿Sabes? A cuando realmente, porque, ok, si hablamos nosotros mucho de soltar el control, de dejarte guiar, pero sí también tener claro, conectar contigo dentro y saber que estás mínimo en tu misión de vida, en este año o en este mes, o sea, en una intención que, que de cómo que sea como gasolina para el motor, ¿no? O sea, como que, y que no sea nada más una ujú. recompensa, o sea, que a lo mejor sea el decir, oye, ¿sabes qué? Quiero terminar mis estudios con éxito, me quiero sentir realizado en ese aspecto, pues bueno, es tener la cabeza en el juego, ¿no? Permitirte sentir, Exactamente. The permitirte Hazel sentir, Game. porque luego también queremos evadir los sentimientos que no nos gustan, tampoco eso se puede, o no es sano, yo no lo recomiendo, yo sí digo vívelo, ¿sabes? Pero pues también acomódalo, o sea, tampoco todo el mes. Qué interesante está todo esto. Altai, maneras Yes. rápidas o efectivas, aparte de ir contigo a una sesión, conectar con el yo superior, o sea, cosas que tú digas de que chicos, ¿sabes qué? Tipo, cuando se duerman, digan esta frase o esta situación. ¿Qué platicas de esto? Ok, yo te diría que la mente te engaña y necesitas hacerte muy consciente de eso. La mente te engaña porque la mente es un decodificador de muchas cosas, de muchas frecuencias, de muchas personas, de muchas mentes, de muchas dimensiones, de muchas líneas de tiempo. Entonces, si tú estás haciéndole caso a la mente, es como hacerle caso a, no sé, a una A un persona chisme. que viene y te dice misa y es como, ok, sí, exacto, hago lo que tú quieras, ¿no? En lugar de, ¿qué pasa? Emplear realmente mi poder, mi voluntad, mi frecuencia, mi esencia, que es la esencia del universo. Y para eso yo necesito, uno, estar consciente que la mente me engaña, y para eso, cada vez que me habla o me dice algo que me está causando sufrimiento, dolor, miedo, confusión, que la confusión es horrible, voy a observar qué me está
diciendo y por qué me está causando esta sensación en el cuerpo y en la observación, en ese espacio donde ya no hay un chicle entre yo y el programa, donde yo creo que soy ese pensamiento. Cuando ya hay una observación sucede la magia, porque en esa observación vas a empezar a tener muchas revelaciones de wow, nunca lo había visto así, no había visto que ese programa era tal cosa, porque los programas son, Sí. hay de todo allá adentro, de verdad. Y cuando empiezas a observar la mente y cada archivo y cada espacio de la mente, uno, creces en poder, creces en conciencia, te arraigas más al momento presente, creces en sabiduría y aparte las revelaciones empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a Claro, sí, crecer. Y eso es empiezas a lo ver que con queremos. claridad. Y el tema es como que siempre no hay una Ujú. verdad absoluta. Y eso es lo que me gusta porque tú también siempre como que lo dejas muy en claro en el aspecto de los mejores futuros potenciales. O sea, no, casi nunca va a haber nada más una opción Exacto. hacia un destino, ¿sí me entiendes? Y eso también es bien importante porque es un Ujú. punto también de perspectiva, de decir, bueno, si no es por aquí, es por acá. Si se me cerró esta puerta, tengo oportunidad de buscar en la otra, no quedarme en el no o quedarme frenado con algo que simplemente una piedra en el camino, ¿sí me entiendes? Exacto. 100%. ¿Qué te Sí. quería decir del tema este? Era como, es que nos estaban poniendo acá ahorita, como que lo que dijiste del chicle, como que el de hacernos las preguntas correctas, es también como detenernos a ver, porque muchas veces la emoción y el pensamiento, como decías tú, que nos mienten, de hecho, pensamiento, sentimiento son perspectiva, ¿ok? Es el cómo lo tomas y el que nosotros empezamos a ver, a detenernos, a estar en la hora, en el aquí y en el ahora, nos va a permitir, a ver, esto desde dónde lo traigo, este sentimiento que estoy sintiendo ahorita, ¿dónde lo sentí antes? No, esa es una manera súper fácil de detectar patrones y Ujú. también desde el momento que lo ves, te empiezas a despegar, ¿no? Exactamente. Y lo que me refería del chicle es que, por ejemplo, cuando tú estás observando a una persona y empiezas a juzgar a la persona, de que, ay, seguramente esa persona me juzga a mí, entonces yo también lo voy a juzgar de regreso, ¿no? Y empiezas a darte cuenta de que, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es ese pensamiento? ¿Qué es esa sensación? Y lo observas y haces distancia. Ese pensamiento que estaba juzgando a esa persona, que tú creías que eras tú, que tú estabas accionando como con gestos y con voz, como si fueras tú, y cuando haces el espacio te das cuenta, vaya, eso yo no era. De hecho, eso es como un ente con energía, que yo he dado energía, le he dado vida al accionarlo tanto, al prestarle tanta atención, que ya cree que puede hacer lo que quiera dentro de mi mente o de mi cabeza y empieza a activarse el piloto automático cuando se siente amenazado. Y entonces yo ya acciono ese programa como si fuera parte de mi identidad y me vuelvo una persona juzgona, que ataca, no sé, malhumorada, seria. Y cuando lo observo es como, ¿what? Yo no soy esa persona, eso es un programa. Y entonces el programa muere, se debilita y es como quitar el chicle y entonces ahora soy libre para accionar mi esencia Claro, y y no el el ver eso programa. es bien profundo, porque eso también abre nuevas redes neuronales, cuando nos permitimos también dejar Exacto. programas pasados para crear también nuevos y decir, oye, sí es cierto, este tipo de circunstancias Ujú. se le puede hacer desde otra perspectiva o desde otra manera, ¿sabes? Y eso también, pues bueno, eso es sabiduría. Oye, Altai, cuéntanos y dinos para Eso. los que no saben cómo contactarte y los que tampoco saben bien lo que haces tú, me gustaría que nos lo repitieras antes de cerrar el live. Ok, familia, tenemos todos los primer sábado de cada mes talleres en línea en vivo. Nos reunimos todos adentro de la membresía. Tienes que estar suscrito porque ahí está toda la información, todos los talleres que hemos hecho, los audios de preparación, están dentro de la biblioteca. Cuando tú te suscribes, puedes ver toda la información que hemos grabado y puedes verla, está ahí, la puedes escuchar las veces que tú quieras mientras estés suscrito, pero también tienes acceso a todos los eventos y talleres que hacemos mes a mes. Y eso es una práctica que hacemos mensualmente porque el universo siempre nos da información, ejercicios que necesitamos emplear para tener un dominio de nosotros durante todo el mes. Y entonces cada mes tenemos un taller diferente con diferentes temas, diferentes prácticas. Más aparte, semana a semana tenemos audios de preparación donde hacemos conexión, hacemos conciencia, comentamos en la comunidad, hacemos trabajo de espejo, y esto es muy importante para lo que estábamos comentando, ¿no? Porque cuando empiezas este trabajo que es profundo, necesitas personas que están como a la par contigo
fortaleciendo tu nueva programación para que no vuelvas a caer en la vieja y empieces a fortalecer tu línea de tiempo original. Entonces te invito a la suscripción, puedes elegir entre 3 grupos, oro, diamante o cobre, ahora sí con quien resuenes más. Para que está padrísimo, aparte lo pueden hacer desde su casa y como quiera, échense una vuelta al perfil de Altai y a su canal de YouTube, tiene muchísima información sobre esto, a los que les resuene y estén interesados en empezar a conectar con ustedes mismos, o sea, se le llama el yo superior y el doble cuántico, pero realmente es conectar con nuestra verdadera alma completa, porque nosotros somos un segmento, ¿no? Entonces es como conectar otra vez con la fuente. Exacto. Y no lo vamos a tener claro el primer día, chicos, pero nada más es como saber y tener esta certeza de que empezar, o sea, que una vez que te conectas, una vez que lo haces consciente y que empiezas a trabajar en ti, en eso, se te empiezan a abrir las puertas, ¿ok? De todo. O sea, no te voy a decir que muy te va a ir súper bien, ni nada, siempre lo digo, es quitarle capas a la cebolla, pero sí te lleva a otro punto. Y la verdad, cuando volteas para atrás, y yo en lo personal, y por ejemplo, yo que también te sigo a ti y que he visto tu evolución, o sea, se nota demasiado, lo decías tú en un video tuyo, o sea, desde cómo te comunicas, desde cómo lo que transmites, y la verdad, cuando mucha gente a lo mejor no se da cuenta, ¿sí me entiendes? Pero uno que ya está de este lado, ubicas luego, es lo primero que uno recibe, ¿no? La energía. Altai, pues 100%. No me queda nada más que 100%. Agradecerte infinitamente tu tiempo, me encanta tenerte por acá, tienes una luz y una energía que la verdad contagia pues, positivamente a la gente, y aparte este cambio de look que te hiciste, amiga, rompiendo, ¿eh? Gracias. Ay, gracias. Me encanta verte, me encanta hablar contigo. Gracias por invitarnos. Y pues yo los invito, si quieren participar del taller que vamos a tener este 3 de junio, pues cáiganle por acá. Vamos claro a aprender sí, a recibir. Y a aquí va a estar etiquetada la red de Altai o cualquier cosa, pues nos pueden preguntar directamente a los dos. Pues chicos, no me queda nada más que agradecerle a los que se quedaron aquí todo el live. Te mando muchísimos besos y estamos hablando. Nos vemos. Chao. Gracias.